Milei copió a la dictadura. Y el título es Las batallas que se avecinan, la deuda y la inflación. Bien, vamos nomás. Con cualquier gobierno que venga, se viene. Bien, la inflación. Los mayores periodos de inflación desde 1955 fueron en 1959 durante la gestión del ministro de Economía liberal Álvaro Alzogaray, el padre del liberalismo moderno, que nos hizo pasar el invierno. Los jóvenes no saben qué fue pasar el invierno, pero nosotros sí, lo padecimos, con un 130% de inflación. Como voy a dar muchos números de inflación, vamos a redondear a la primer cifra entera. Entonces, 130% de inflación anual. En 1975 fueron decisivos los 40 días del neoliberal ministro de Economía Celestino Rodrigo, que aplicó el mismo programa de Milei, alcanzando una inflación anual del 182%. La dictadura se inició en 1976 con un 444, es decir, 444,0, no tuve que redondear, 444 puntos de inflación anual, primer año de la dictadura. Estando a cargo del Ministerio de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Un abogado. José Alfredo, porque José, su tatarabuelo, era el presidente o el mandamás de la aduana de Buenos Aires cuando las invasiones inglesas, y como todos se imaginarán, pactó con los invasores. Volviendo a la dictadura, siempre tuvo alta inflación todos los años y en el último año cerró con un 344%, pero no bajó del 100%. Claro. Promedio 200 y pico. Con todas las consecuencias de eso, ¿no? Sí, sí. Además, sí. no es solo decir los números. Solo decimos, sí, estamos hablando de la inflación. Claro. Nosotros ya lo hemos hablado. En 1984, para voltear al ministro Grispum, los liberales la llevaron a 627%. Una locura. Y después de la rendición de Alfonsín, los empresarios los fusilaron en 1989 con una hiperinflación récord de 3.080. Fusilamiento económico. Sí, sí, sí. Los moderados liberales, los patrones, los dueños de la economía. De hecho, se anticipó la entrega del gobierno. Y sí, ya estaba todo rifado. Y con esta inflación se caía. Claro. Menem no la domó de entrada, ya que en 1990, al año siguiente, siguió la hiper, bajando solo a los tremendos 2.314%. Primer año de Menem. Sí, sí. Y con Cavallo y el $1, $1, vivimos los 10 años de ficción que estalló en 2001 cuando Menem terminó de rematar las joyas de la abuela y se produjo la temida suba de la tasa de interés en los Estados Unidos. La economía sube, baja la tasa de interés en Estados Unidos y acá flamean, los flecos nos quedan. Obvio. Ese año la inflación fue negativa, menos 1,4%. Acá le puse porque era chiquito. Bajó, pero la recesión paralizó la economía. No había inflación, bueno, ahí tenés, no hay inflación, pero recesión. La economía igual, claro. Fue un problema peor todavía. Sí, exacto. Paralizó la economía y el pueblo protagonizó la rebelión de diciembre. Durante los 12 años de kirchnerismo, el crecimiento de la economía, al igual que durante los 3 años de Arturo Illia, de la Argentina más o menos moderna, de la mitad del siglo, fueron los 2 periodos de mayor crecimiento. El de
7, 8 primeros años del kirchnerismo y los 3 años de Ilia, alrededor de 8, 9% anual. Ese crecimiento fue acompañado por una inflación creciente desde un dígito hasta arañar el 40% en 2014. Y también las inflaciones fueron parecidas en el periodo de Ilia y en el periodo de los Kirchner. La presidencia de Macri es tan terrible lo que hacen los liberales, que parece que uno hablara bien del kirchnerismo. No, es que el otro fue tan terrible que decir que hubo un crecimiento económico y la economía y la inflación fue del 20, 30, 40%, parece que uno está hablando bien. Claro. Pero no, ocurrió eso, que está muy mal. Acá tenemos los 12... Fue acompañado por una inflación creciente desde un dígito hasta arañar el 40% en 2014. La presidencia de Macri la subió un 50% a la inflación del kirchnerismo. Y Fernández duplicó la de Macri para llevarla en sus últimos 12 meses al 160%. Mientras que los primeros 12 meses de Milei, aunque en descenso desde el autoinfligido golpe inflacionario del 25,5 al asumir, se completaron con una inflación igual a los últimos 12 meses de Fernández. Los últimos 12 meses de Fernández y los primeros 12 meses de Milei tuvieron una inflación del 160% cada periodo, para bajar desde agosto de 2024, el año pasado, a una inflación anual del 34%, la misma que tuvo Cristina en su último año de gobierno. A un costo similar al de Menem de la Rúa, bajos salarios, bajas jubilaciones, endeudamiento externo, y en marcha una nueva recesión. Estamos ahora. Es decir, que ni el 1 a 1 ni la motosierra fueron planes genuinos para bajar la inflación. Y no fueron genuinos porque en ninguno de esos periodos, como tampoco en los 8 años de la dictadura, fueron de crecimiento económico. Nosotros acá somos especialistas en finanzas, pero no sabemos nada de crecimiento económico porque no hay. No lo conocemos. No. Nos cuentan, pero no lo conocemos. Por ahí uno que es viejo se acuerda, pero ustedes, los más jóvenes, no. Sí. La historia económica argentina y la historia de la economía mundial han demostrado que la estabilidad económica y el crecimiento son cuestiones que son cuestiones que no se agotan en lo financiero ni en el equilibrio fiscal. En lo financiero, equilibrio fiscal son eso, malabares que hacen los economistas para lo que estamos viviendo. El problema de fondo, claramente manifiesto en nuestro país, es que si no se desarrolla una economía basada en el sostenido crecimiento de la producción industrial y un progresivo consumo, caeremos recurrentemente en los mismos problemas: la inflación y la deuda. Un dato de acero: el Producto Interno Bruto per cápita de Argentina en los últimos 50 años, ha crecido el 0%, o en otras palabras, no creció nada. Claro. Se estancó producto de la aplicación reiterada de políticas neoliberales. Yo digo todas estas cosas para darle argumento a la militancia para debatir con la derecha en la calle, en el almacén, en el supermercado o donde sea. No, aparte de esta idea, ¿no?, que siempre mantienen todos estos tipos con estos grandes gurúes económicos que después salen dando vuelta, que la idea es que hoy, por ser economista o tener un planteo liberal, entienden y hacen bien
Acá no lo vemos eso. No. Escuchamos uno atrás de otro, pero son profetas del endeudamiento y de la miseria. Son empleados asalariados del capital financiero internacional. Entonces, Sí, ¿qué sí. van a decir? Lo que le conviene a ellos. Con la dictadura y la posterior claudicación de Alfonsín, con Menem de la Rúa, con Macri y con Milei. Estamos hablando de las crisis terminales. Sí, sí. La sucesión de 4 crisis de deuda y recesión de los últimos 50 años muestra que los periodos de quiebra de la economía argentina son cada vez más cortos. El gobierno que sustituya a los Milei y los Caputo deberá lidiar con el estallido del dólar y no podrá recurrir a un nuevo y mayor endeudamiento externo. Si quiere salir del atraso, el nuevo gobierno, si quiere salir del atraso y del estancamiento, si se dispone a sacar al pueblo argentino del infierno, deberá recurrir a la única solución posible, y en esto somos terminantes: el ahorro interno y la inversión productiva. Todo lo demás es chamullo, es verso, es curro del capital financiero internacional y de sus empleados a sueldo. Ahora vamos al otro punto, la deuda externa, Otro tema. que están íntimamente Obviamente. relacionados, ¿no? La deuda externa no nació de un brócoli, No. o de un repollo, dice el dicho, pero le pusimos brócoli porque los chicos de Lomas de Zamora no tenían repollo, tiraban brócoli. Bueno, Sino en el mismo momento y por los mismos motivos que la inflación, la dictadura militar. Al inicio de la dictadura, la deuda externa era de 7.900 millones de dólares, de los cuales 4.000 correspondían al sector público y los otros 3.900 al sector privado, representando en total un 15,5% del PBI. Esto me lo copié textual de un libro de economía del momento. No es que está escrito para ahora, está escrito, claro. Es de Gerardo. Ajá, bueno. Pero bueno. Precisamente, pero sí. Robo entre hermanos no se cobra. Claro. Bueno, no lo escribió antes del 2000, o sea que no lo escribió para ahora. A partir de 1975, causas externas e internas van a provocar el sostenido crecimiento de la deuda. En el orden externo, el fin de la convertibilidad del dólar por oro, en los acuerdos de Bretton Woods. La desregulación de los mercados de capitales en Estados Unidos e Inglaterra y el aumento del precio del petróleo. Argentina, al no depender de la importación de petróleo, debería haber quedado protegida, pero la festejada apertura de la economía por la parasitaria burguesía capitalista de nuestro país mordió el anzuelo. Acá dudé, ¿mordieron el anzuelo o les convenía a ellos? Pero bueno, más o menos. Va por ahí. Va por ahí. Mordieron el anzuelo de los baratos préstamos de los petrodólares. Ya, había dólares para tirar para arriba por el aumento del precio del petróleo, y entonces tiraban dólares para todos lados. La economía mundial pasó a ser regida por los capitales financieros. Y en el orden interno, para mantener el dólar barato, igual que ahora, esto no lo escribió Gerardo, lo escribí yo, igual que ahora, el Estado se endeudaba a través de las empresas públicas. Y estos dólares los vendía en el mercado a través del Banco Central. El objetivo declarado de Martínez de Hoz era detener la inflación, igual que ahora, permitiendo la libre entrada de bienes y servicios, apertura comercial, y de capitales, apertura financiera. Todo igual que ahora. Todo apertura, libertad, es la política del capital financiero internacional. Y si se fijaba el valor del dólar, igual que ahora, acá son bandas de flotación, allá eran la tablita. Entonces, supuestamente, los precios internos y por lo tanto la inflación iban a converger con la inflación internacional. Esto decía Martínez de Hoz.
Ya vimos que durante toda la dictadura la inflación se mantuvo en promedio por sobre el... Acá vuelvo yo, ya no es más Gerardo. Se mantuvo en promedio por sobre el 200% anual. Y la entonces famosa tablita que fijaba el precio del dólar dio nacimiento a la bicicleta financiera o carry trade. En diciembre de 1975, cada argentino debía $157. En diciembre de 1983 se había multiplicado por 7, llegando a $1.088. En 50 años la deuda se multiplicó por 62, por lo que cada uno de nosotros debemos casi $10.000 o 2 años de trabajo. Y eso en buenos términos, ¿no? Porque sabemos que esto sube minuto a minuto. Sí. Caputo y Milei no inventaron nada. Solo bajaron un poco la inflación porque el monto del nuevo endeudamiento que durante la dictadura se hizo en 7 años, la dupla Milei-Caputo la llevó en 1 año y medio. O sea, hicieron lo mismo, nada más que mucho más rápido. Pero va a explotar lo mismo como explotó la otra vez. El monto de la deuda privada que se estatizó fue de $13.000 millones, mientras que, como dijimos, los dólares baratos se habían logrado endeudando a las empresas públicas por $11.118 millones. A la estafa a todos los argentinos debemos sumar los más de $7.700 millones en armas para las 3 guerras que sostuvo. En 1979 con el hermano pueblo chileno, en 1982 con Inglaterra y durante todo el periodo de la guerra contra el pueblo. Estas deudas devengaron intereses por casi $43.000 millones, totalizando una suba de 36.000 millones. O sea, de los casi 8.000 hay que sumar 36.000. Al concluir la dictadura, la deuda era de $43.000 millones. Por si esto fuera poco, en 1983 los dictadores firmaron un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por el cual acordaron estatizar la deuda privada. Que es un clásico, ¿no? Lo único que no privatizaron, estatizaron la deuda. Son geniales los liberales. Sí. Los sucesivos gobiernos democráticos siguieron incrementando la deuda con acuerdos espurios e ilegales. Durante el menemato, entre 1990 y 1999, Menem vendió empresas del Estado por $31.000 millones. Pese a ello, la deuda creció. Récord, otro de la misma calaña. Este récord fue superado por los 44.500 millones que le dio Trump a Macri vía el Fondo Monetario Internacional. Su amigo. Sí. Pero no dejaba de tomarle el pelo. Una vez que Macri, no sé, quería hablar y le dije, Macri quiere hablar de la venta de los limones y yo tengo que ir a discutir los cohetes intercontinentales con Putin. Se burló. El gobierno de Alfonsín, salvo los iniciales 15 meses con Grispum como ministro de Economía, decidió reconocer la totalidad de la deuda y pagarla de acuerdo a las exigencias de los acreedores. Entre 1984 y 1989, pese a pagar intereses por $8.275 millones, la deuda creció $17.100 millones. Durante los 12 años de kirchnerismo se enfrentó a la deuda pagando el total de la contraída con el Fondo Monetario Internacional por casi $10.000 millones y disminuyendo la tasa de interés de la restante. Pero, de todas maneras, al final del periodo, poco, pero la deuda había crecido.
Esto demuestra que el pago de la deuda es imposible y es una hipoteca que pesa sobre nuestra independencia nacional. Milei copió a la dictadura. En 1 año y 9 meses, desde el 10 de diciembre de 2023 al 31 de agosto de 2025, el dúo Milei-Caputo incrementó la deuda pública en 83.555 millones de dólares. Le incrementó, no es la deuda. Claro, solamente el incremento, subió. Es récord, ¿eh? Impresionante. Como explica Horacio Robel en El cohete a la luna, el rol que le cabe al equipo dirigido por Luis Caputo es el mismo que tuvo cuando fue presidente del Banco Central en junio de 2018 e ingresaba el primer tramo del préstamo por 15.000 millones de dólares de un total de 57.000 millones, que vendió a precio oficial, o sea, bajo, porque mucho menos que el paralelo, a sus patrones, violando expresamente el estatuto del Fondo Monetario Internacional que prohíbe que se emplee para operaciones cambiarias. Estoy pensando en conocer algún abogado especialista en este tema para desmenuzar todas las ilegalidades, irregularidades de todos los préstamos recibidos del Fondo Monetario Internacional y otros que integran la deuda externa. Sí. Entonces el estatuto prohíbe las operaciones cambiarias que se utilizó con el pretexto, igual que ahora, de mantener el tipo de cambio para que no impacte en los precios internos, o sea, en la inflación. Motivo por el cual la entonces presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, exigió su renuncia como ministro de Macri. Lo echaron a la mierda. Como parte de todo esto, me fletás. Por estafador. Me fletás a este tipo. Y Milei lo trajo de nuevo. Sí. Bueno, si estos no son acuerdos políticos y no económicos, ¿qué nombre le ponemos? Robo descarado, si le queremos grotesco. poner. Reiteradamente hemos explicado el mecanismo de la fuga al exterior, el que está integrado por el combo endeudador. Combo endeudador. Préstamos en dólares, dólar barato y altas tasas de interés que posibilitan la bicicleta financiera o carry trade, el contado con liquidación que permite la fuga al exterior de los dólares de la economía argentina. Esto es todo legal, pero constituyen la mayor estafa al pueblo y a la nación argentina. Un dolarducto, gasoducto, oleoducto, dolarducto, un dolarducto de una sola mano, con origen en Buenos Aires y llegada en Manhattan, Nueva York, donde están las empresas estas que nombra siempre Horacio Robelli, BlackRock, Templeton, Pinco, etc. Por estos y otros tejemanejes, la deuda pública en el momento de asumir Milei, el 10 de diciembre de 2023, era de 370.000 y pico millones, alcanzando el 31 de agosto actual, ahora, 454.000 y pico millones, aumentando, como ya dijimos, 83.555 millones de dólares, para no comprar ni un ladrillo. No compraron un ladrillo. La deuda la deben pagar los que la contrajeron con los fondos que fugaron al exterior. Y que siguen fugando. Sí. Sabemos los revolucionarios que la resolución de la deuda externa requerirá la amplia y combativa movilización del pueblo argentino. Como un paso debemos estudiarla y por todos los medios posibles informar profusamente al pueblo de lo ilegal e ilegítimo de esta deuda, desarrollando una intensa campaña de concientización con una consigna que se ajuste a la realidad. El pueblo argentino no se va a movilizar por el tema de la deuda si no lo conoce.
tiene que conocerlo. Y es obligación de la militancia, sobre todo revolucionaria, pero toda la militancia comprometida en difundirla. Hay que estudiar y difundir, que todo el pueblo lo sepa. Pensamos que es justo que la deuda la paguen los que la contrajeron. No son todos argentinos, sino que entre ellos se llevan la corona los fondos buitres, los funcionarios del Fondo Monetario Internacional y los presidentes Donald Trump, Mauricio Macri, Javier Milei y el ministro de ambos, Luis Caputo. Y con los fondos depositados en el exterior, ya que de las arcas de un gobierno de todo el pueblo no se podrá distraer un solo dólar de la inversión productiva y como parte de ella en educación e investigación, desarrollo y, por supuesto, en salud y salarios. La consigna del no pago no es buena por dos motivos. Uno, porque el pueblo no la asume porque piensa que las deudas se pagan. Y el otro, porque no esclarece al pueblo de su origen. No le muestra los mecanismos que se usaron para contraerla. No le dice quiénes se beneficiaron y, lo principal, le deja el fruto del fraude a los ladrones. No pagan y ellos quedaron la guita. Claro. No. Ellos, los delincuentes de guante blanco, deben devolver la tarasca que se robaron y no quedarse con el beneficio de tan ilegítimas, ilegales e inmorales maniobras con el que consumaron la mayor estafa, el inmoral fraude y el perverso robo al pueblo de toda la nación argentina. Investigar todos los pasos de la deuda, difundir ampliamente la información obtenida, identificar a los que la promovieron y se beneficiaron, que la deuda la paguen los que la contrajeron.